Vamos a hablar de todo esto con Marco Lavagna, es titular de la consultora Ecolatina. Marco, ¿cómo está? Un gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, recién hablábamos de lo que está pasando en materia de tasa de interés en el mercado local y evidentemente se empieza a sentir el efecto de las medidas restrictivas del Banco Central. ¿Cómo impacta esto en nivel de actividad? A ver, creo que la descripción que hiciste justito antes de que empezáramos fue perfecta. El gobierno ha tenido una política, un cambio en la política, en el rumbo de la política económica a partir de enero, donde claramente empezó a tomar medidas más ortodoxas, si se quiere llamar de alguna forma, donde básicamente está generando un ajuste en la economía, donde sube el tipo de cambio, suben las tasas y si se quiere el ancla que quiere poner por ahora es el tema de las paritarias, ¿no? Que ha expresado el gobierno que busca paritarias en torno del 20-25%. Es un contexto claramente de ajuste recesivo. Hoy vemos un nivel de actividad que se viene deteriorando y se va a seguir deteriorando a lo largo del año. Vemos un año que puede estar terminando en un escenario medianamente positivo, en 0,5 negativo, un punto por abajo del producto. Dependiendo de cómo sigan las políticas económicas que vaya tomando el gobierno, obviamente esta caída puede ser aún mayor. Ujú. El Banco Central encontró un equilibrio con el dólar a 7,80, digamos, rango de 7,80 a 8 y digamos, una tasa de interés en torno al 30%, o van a ser necesarios nuevos ajustes. Hay que tener en cuenta además que esto no es estático, ¿no? Porque Capitanich habló de un dólar de Correcto. convergencia de 8, pero en enero. En abril o En mayo, enero. con inflación acumulada, evidentemente este dólar de convergencia tal vez sea más alto. Sea más alto. Sí, a ver, yo no estoy viendo por el momento que se esté rompiendo el círculo vicioso en el que se está. Si se quiere, el círculo vicioso, para describirlo rápidamente, es ajuste del tipo de cambio. Ese ajuste del tipo de cambio termina en un impacto en inflación, en lo que llamamos nosotros el pass-through a precios, es muy alto. Obviamente viene seguido de mayores reclamos salariales para seguir por lo menos el ritmo de inflación, vuelve el atraso cambiario y vuelve a ser necesario, si se quiere, una nueva corrección del tipo de cambio. Ese círculo no se está rompiendo, no se está trabajando sobre el problema que es de fondo, que es la inflación, y en consecuencia tampoco se está trabajando sobre la recomposición de reservas. Creo que se llegó a un momento de calma momentáneo, producto de los distintos acuerdos que ha llegado el gobierno y producto de las modificaciones que ha implementado el Banco Central en términos de tenencia por parte de los bancos, que ha logrado reducirse la tasa, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo a hoy el 50%. Pero por el momento creo que son medidas paliativas por un corto plazo. Todavía las cuestiones de fondo siguen estando vigentes y en la medida que no se trabaje sobre esas cuestiones de fondo, un poco más temprano o más tarde, las tensiones van a volver a existir en el mercado cambiario. Sigue siendo preocupante que el nivel de reservas continúa sin recuperación, ¿no? A pesar de que el sector Correcto. agropecuario liquidó 1.000 millones en la primera quincena de febrero y que los Sí. bancos obligadamente también tuvieron que salir a liquidar divisas. Sin embargo, bueno, no hay una recuperación del nivel de reservas. Veremos si esto sucede a partir de abril, porque esto permitiría calmar un poco a los inversores. Sí, bien lo decías vos, estos cambios de disposición hacia bancos, hacia tenencias, más el acuerdo con el sector agropecuario, si se quiere, tendió un puente hasta abril. Y en abril se espera que empiece a haber la liquidación de la nueva cosecha. Pero las tensiones siguen estando ahí latentes en función de lo que vaya haciendo el gobierno de ahora en adelante, si puede contener el alza o el pass-through que hay a precios. Bueno, esas son las dudas que hay para ver cómo va a terminar reaccionando el tipo de cambio. Y lo mismo te va a pasar en términos de
cuánto el sector público, el Tesoro Nacional, termine financiándose con el Banco Central a través de emisión monetaria, ¿no? Cómo impacta eso y cómo el gasto público puede generar alguna tensión adicional en el mercado cambiario. ¿Hay posibilidades de que el déficit fiscal creciente se achique en el 2014? Porque evidentemente no hay una presentación de un paquete de medidas para disminuir ese déficit y el gobierno esto nunca lo va a hacer. Ya conocemos hace 10 años que no hay un plan integral o por lo menos no se hace público. Pero yo pensaba el otro día con el dólar a 8, evidentemente los dólares que ingresan de las exportaciones cerealeras y que se retiene un 35%, bueno, esto va a generar un aumento de la recaudación y también va a haber un aumento de la recaudación por las importaciones que también se hacen a 8. ¿Esto no alcanza de por sí para empezar a bajar la brecha que hay hoy entre lo que se gasta y lo que se recauda? A ver, vos tenés un peso de los subsidios que sigue siendo creciente muy fuerte y en la medida que vos tengas una inflación en torno del 35-40%, que es lo que se espera para este año, el aumento de costos también es muy importante. Esto, si querés, se te cierra o termina siendo más el impacto más positivo en términos de recaudación del gobierno en un escenario de recesión, porque te bajan las importaciones y la necesidad de importación de energía que tenga el gobierno va a ser menor, ¿no? Entonces el costo por ahí puede ser un poco más bajo. Igualmente, el gobierno tiene problemas en las cajas fiscales, el peso de los subsidios les está generando un impacto negativo y el gobierno, por lo que ha venido enunciando, tiene la intención de empezar a hacer recortes o un ajuste en términos de política fiscal, en términos de ajuste de tarifas, o mismo uno puede esperar que en la obra pública, mismo alguna licuación sobre salarios públicos o jubilaciones, uno ya está viendo. Fíjense que el aumento de el 11.31 que se dio recientemente a jubilados llega apenas para cubrir la inflación del primer trimestre. Claro. Con lo cual ahí de por sí, por el efecto inflación, va a tener una licuación sobre la jubilación, que es una parte sustancial de los gastos que está teniendo el Estado, ¿no? Entonces, un ajuste fiscal uno puede prever que el gobierno esté llevando adelante. Cuán fuerte o no va a ser, bueno, eso dependerá de qué hagan con el tema subsidios, ¿no? Bueno, y la última pregunta, nos está escuchando, también está ya en nuestros estudios Jerónimo Momo Venegas, uno de los referentes del mundo sindical, sí. Y justamente empezamos esta nota hablando de las paritarias y lo que se espera en materia salarial. ¿Qué deberían pedir los sindicalistas? ¿Un 35 o 40% que permita empardar lo que es la inflación de este año con los sueldos para no perder poder adquisitivo? En realidad deberían conformarse con el 25% para evitar que se pierdan puestos de trabajo y de alguna manera poner el hombro para que la situación no se agrave todavía más en materia, digamos, inflacionaria y en materia cambiaria. No me quiero, sobre todo teniendo una autoridad como el Momo, ahí en el estudio, no me quiero poner a decir qué es lo que tienen que pedir los sindicatos. Te puedo decir lo que veo que uno va observando. Los sindicatos van a por lo menos pedir que el ajuste no lo termine pagando el trabajador, que el ajuste, si toda la economía viene subiendo, no pueden ser nuevamente los trabajadores el que terminen pagando el ajuste de la economía. Con lo cual ahí mínimamente uno debería esperar que se pueda mantener el poder adquisitivo del salario. Después, si el anuncio de la paritaria es 25, más un plus a fin de año o una suma fija, eso no lo sé. Veo sí un mercado laboral que va a ser más friccionado, ¿no? Porque vos bien lo decías también al principio, los costos para las empresas, hablabas de las empresas de primera línea, y sobre todo se da más en empresas pymes, que son las principales generadoras, llegar a paritarias del 35%, 30% va a generar alguna tensión adicional. Entonces, dependerá de los sectores, de las distintas particularidades de los sectores, que se pueda ir alcanzando. Pero claramente veo un año de mayor conflictividad en términos laborales, ¿no? Y además uno ve que hay sectores que fueron estrella y que permitieron mantener cierto crecimiento económico, como el sector automotor o como el sector financiero, que bueno, en el caso de autos ya las últimas cifras demuestran que la caída del 2014 va a ser muy fuerte,
Va a ser muy fuerte. en parte para tratar de disminuir el déficit de la balanza cambiaria para este sector. Y después está el sector financiero, Marco, que tampoco da la sensación que va a poder mantener el crecimiento de los últimos años. Entonces ya los sectores más dinámicos, este 2014 también se van a mostrar estancados o incluso recesivos. Correcto. Y te sumo un sector adicional, que hoy es el único sector, ya que está el Momo ahí, hoy es el único sector que le está generando dólares a la economía, que es el sector agropecuario, donde las perspectivas no son, si se quiere, las más positivas, si se lo compara con el año 2013, ¿no? Donde hubo un resultado bueno. Es uno de esos sectores que el gobierno debería estar apoyando más fuertemente, porque son los únicos que hoy están generando dólares genuinos, si se quiere, y uno ve todavía que la política con el campo es de seguir poniéndole el pie sobre la cabeza, ¿no? Entonces, son esas inconsistencias que uno ve en materia de política económica. Marco Lavagna, un gran gusto como siempre, muchísimas gracias por este contacto. Muy No, amable. gracias a ustedes.